Hola chicos, les habla el profesor Luis Guillermo. El presente video es para explicar qué es el mínimo común múltiplo, cómo se calcula y para qué nos sirve. Muy bien, empecemos con lo básico. Sabemos que todo número tiene una cantidad infinita de múltiplos. Ahora, el mínimo común múltiplo es una comparación entre dos o más números, donde comparamos los múltiplos de un número con los múltiplos de otro para saber cuáles de ellos son en común, pero vamos a buscar específicamente el primero de los múltiplos que es en común. Para ello voy a utilizar un ejemplo muy sencillo con los números 10 y 6. Los múltiplos de 10 son el 10, porque todo número es múltiplo de sí mismo, 20, el 30, el 40, el 50, entre algunos de los infinitos múltiplos que tiene el 10. Ahora con el 6 hacemos lo mismo, múltiplos serían 6, el 12, el 18, el 24, el 30, el 36. Ahora, si ustedes observan la lista de múltiplos del 10 y observan la lista del múltiplo del 6, nos vamos a percatar de que el 30 es el primer múltiplo en común, o sea, el mínimo de 6 y 10. Entonces podemos deducir que el mínimo común múltiplo de 10 y 6 es 30. De esta forma podemos calcular el mínimo común múltiplo, pero entre dos números bastante pequeños. Si ya los números son un poco más grandes o son 3, hay otras estrategias un poco más eficientes. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 42 y 70. Vamos a tomar los números 42 y 70 y vamos a buscar todos los divisores que tengan estos números, tanto los que tengan en común como los que son propios de ellos. Para ello vamos a buscar los divisores entre la lista de números primos. Esto no es una regla, pero me va a facilitar llevar un orden con los números. Entonces, el primer número primo es 2. Si hay alguno de ellos dos números que sea divisible entre 2, los dividimos. Y efectivamente, 42 es divisible entre 2 y 70 es divisible entre 2. Debajo de cada número voy a colocar el resultado de esa división. 42 dividido entre 2 es 21 y 70 dividido entre 2 es 35. Ahora, ni 21 ni 35 son divisibles entre 2, entonces seguimos con el siguiente número primo que me pueda dividir a ambos o a alguno de ellos dos. En este caso buscamos en el 3. Efectivamente uno de ellos es divisible entre 3. Entonces vamos a dividir 21 entre 3 y el 35, que no se puede dividir entre 3, simplemente lo volvemos a copiar. 21 dividido entre 3 es 7 y, como dije anteriormente, el 35 lo volvemos a copiar. De los números que me quedan 7 y 35, vamos a ver si alguno de ellos es divisible entre 3. Y no, ninguno de los dos es divisible entre 3, así que voy con el siguiente número primo, que sería el 5. ¿Hay alguno de esos dos números que se pueda dividir entre 5? Efectivamente el 35. Y entonces voy a dividir entre 5. El 7 no se puede dividir entre 5, lo vuelvo a copiar. Y 35 dividido entre 5 es 7. El único número que es capaz de dividir al 7 es el mismo 7, por ser un número primo. 7 dividido entre 7 es 1. Para saber que ya he terminado, siempre voy a tener unos en la parte inferior de mi lista. Voy a tomar todos los números que me quedaron del lado derecho de la lista y los voy a multiplicar. 2 por 3 por 5 por 7. Resultado 210. Entonces puedo asegurar que el mínimo común múltiplo entre 24 y 70 es 210. Ahora, ¿para qué sirve todo esto del mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo nos permite resolver problemas en los que involucran una proyección en el tiempo. Veamos este ejemplo que les preparé. Una empresa de buses tiene 3 rutas distintas. La ruta 1 toma 40 minutos en completar el recorrido, el bus de la ruta 2 completa el recorrido en 60 minutos y el de la ruta 3 tarda 80 minutos en volver a la terminal. Si los buses salen al mismo tiempo de la terminal a las 6 de la mañana y se desea hacer el cambio de chofer cuando los 3 buses vuelvan a coincidir en la terminal, ¿a qué hora ocurre esto? Entonces, veamos el problema y cómo lo podemos resolver. Tenemos el bus, o los 3 buses que van a hacer. El primero va a tardar
40 minutos en hacer el recorrido completo y regresar a la terminal, el segundo 60 y el tercero 80. Y queremos saber a qué hora podemos volver a hacer el cambio de chofer porque los tres están coincidiendo al mismo tiempo. Entonces aquí nos sirve muy bien el mínimo común múltiplo. Vamos entonces a calcular el mínimo común múltiplo de 40, 60 y 80. Hacemos como hicimos en el ejercicio anterior y empezamos por el número 2. Todos los números son divisibles entre 2, entonces debajo del 40, 60 y 80 vamos a poner las divisiones correspondientes, o sea 20, 30 y 40. Vuelve a ser divisible entre 2 y debajo otra vez las divisiones correspondientes o los resultados de sus divisiones, 10, 15 y 20. Hay todavía números que son divisibles entre 2, en el caso del 10 y el 20. El 15 no es divisible entre 2, por lo tanto lo vamos a volver a copiar una vez que hacemos la división. Dividimos entre 2, la mitad de 10 es 5, 15 no tiene, por lo tanto lo volvemos a conservar y 20 es 10. Y todavía queda un número que es divisible entre 2, que sería el 10. Los otros dos números, 5 y 15, pues los volvemos a copiar. No nos quedan números que sean divisibles entre 2. Probamos si había algún número que sea divisible entre 3, en este caso el 15. Dividimos entre 3, los otros dos números los volvemos a copiar y ya me quedan puros 5, que sería divisible entre 5. Ya llegué a que todos los números en la parte inferior de la lista sean unos. Volvemos a hacer toda la multiplicación de los números que me quedan a la derecha. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5, lo cual me da 240. Pero no me estaban preguntando por el tiempo, sino a qué horas. Sucede que eso fue a los 240 minutos. 240 minutos equivalen a 4 horas. Entonces, si salieron a las 6 de la mañana, los autobuses vuelven a coincidir en la terminal a las 10 AM. Con esto doy concluido el ejercicio. Un estudiante observador puede ver que 40, 60 y 80 son divisibles entre 10 al mismo tiempo y se puede hacer la división directamente. Sin embargo, esto lo recomiendo únicamente cuando usted ya domine este tipo de ejercicios. De momento, seguí el procedimiento utilizando únicamente los divisores primos. Bueno muchachos, con esto concluye el video de mínimo común múltiplo. Espero que les haya quedado suficientemente claro. Nos vemos en una próxima. Chao.